Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la Virgen de Fátima. Me apoyo el libro del Padre C. Bartas, la Virgen de Fátima, séptima edición. Vemos qué pasó con las peregrinaciones y finalmente la aprobación canónica por el señor obispo. Entonces hemos visto en las charlas anteriores cómo finalmente el obispo poco a poco autorizó a la bendición de la capilla, autorizó la Santa Misa en la capilla de las confesiones, compró todo el terreno, grandísimo terreno de la familia de Sor Lucía para hacer la futura basílica. Y también se hizo una revista que se llama Voz de Fátima, que empezó con 3.000 ejemplares al inicio y en 1925 fue tirada a 50.000 y en 1937 a 380.000. En los años 1940 decía eran 250.000, ahora no sé cuánto, pero seguramente esto sigue. Después nos hemos hablado de los servitas de María, Pía Unión de los servitas de Nuestra Señora de Fátima, que tenía un grupo de sacerdotes para confesar, guiar y confesar los enfermos, los peregrinos, los médicos benévolos, los servitas, camilleros, sirvientas, mujeres que apoyaban. Veamos hoy el Vía Crucis de Fátima. Hace 10 años que la muchedumbre acudía a la cova de Iría, el lugar de las apariciones. El obispado de Leiria había comprado el terreno, dijimos, empezado las obras y aprobado la unión de los servitas. Se había publicado un manual del peregrino en 1996, con las debidas licencias. Sin embargo, nadie había visto aún a Monseñor José Alves Correia de Silva asistir públicamente a ningún acto litúrgico en Fátima. Iba, pero no oficialmente. Este gesto tan esperado por los innumerables devotos de Fátima lo realizó el santo y piadoso obispo con motivo de la inauguración del Vía Crucis, que bordea la principal vía de acceso al santuario. La primera estación está situada en un cruce de carreteras en el pueblo de Regongo do Fetel, a 13 kilómetros de la cova. Los demás están separados entre sí por 1 kilómetro de distancia y son grandes cruces de granito. La 14ª domina la parte sur, llegada de la explanada del santuario. Estas cruces se han levantado a cargo y por iniciativa de las parroquias limítrofas de la carretera, con el deseo de hacer más piadoso el camino de los que peregrinan a pie, que son la mayoría, o a lo menos a partir del cruce de Regongo. La inauguración tuvo lugar el día de 8 de junio de 1997. Entonces, 10 años después, un obispo oficialmente se presenta ahí, oficialmente. Y fue presidida por el señor obispo en persona. Acudió una ingente multitud para asistir a la fiesta. El cortejo, formado desde las 8 de la mañana ante la primera estación, se detuvo en cada una de ellas y ante las mismas, el señor obispo predicó una pequeña alocución según se acostumbra. Se llegó al santuario hacia las 2 de la tarde. El señor obispo celebró la Santa Misa y a pesar de la hora tan avanzada se distribuyeron más de 400 comuniones. Es decir, nadie había comido nada todavía. Porque la misa en la tarde, en la tarde se hizo después la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Hablemos ahora de las organizaciones de piedad. La devoción a Nuestra Señora de Fátima no solo se manifestaba con la visita de la cova de Iría. Los peregrinos, al regresar a sus domicilios, seguían pensando en la Señora que ahí había aparecido y no cesaban de encomendarse a ella. Para asegurar esta perseverancia en la oración, muchos se agruparon en una asociación llamada Cofradía de Nuestra Señora de Fátima. Los estatutos fueron aprobados por el Santísimo Señor Obispo de Leiria en 1925. Los fines de esta cofradía son trabajar y rogar
y sacrificarse por la conversión de los pecadores. Es lo que había dicho la Virgen. Recen, sacrifíquense por los pecadores para que se conviertan, para que colaboren con la gracia de Dios, la ayuda que Dios les da, que llamamos gracia actual, y para que se conviertan, se salven. Trabajar, rogar, sacrificarse por la conversión de los pecadores. Y que, hermanos, hoy es más grave la situación, es más grave. Es verdad que al inicio del siglo pasado la situación era peligrosa, había una cierta decadencia, pero hoy es 1000 veces peor, es 1000 veces peor, es gravísimo hoy. Incluso sacerdotes pobrecitos, formados, intoxicados más bien en la falsa teología mal llamada de liberación, que no libera nada, que no liberó nada, que intoxicó a la gente, y bien no saben nada, pobrecitos. Predican la revolución comunista, que no sirve para nada sino hacer daño, pobres, odios y rencores. Nosotros como cristianos católicos debemos ser conscientes que debemos trabajar, rogar y sacrificarnos por la conversión de los pecadores, rezando por ellos, pidiendo por ellos, incluso los que pueden celebrar unas misas por su conversión. Es de mucho apoyo esto. La misa es santo sacrificio, como en el Antiguo Testamento se sacrificaban ovejas, corderos, ¿eh? Entonces es muy importante esto, rogar por ellos, rezar el Santo Rosario, en lugar de mirar esas malditas películas, telenovelas y otras cosas que manchan, que contaminan, que entiebiezan, que es como una tuberculosis que nos paraliza. Y bien, rezar sus 3 rosarios al día. Organizándose desde la mañana se puede, aunque sea por misterio, se puede. No pasar horas y horas, digo a todos esto, ni con el celular, ni con Facebook, salvo lo indispensable y punto. Lo demás cerrar. No hay. Es grave la situación, ¿eh? Hoy son millones de millones que están a ojos humanos viviendo el pecado mortal. Por ejemplo, nuestro Señor dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Y bien, todos los que sean unión libre están en pecado mortal. Todos los que están separados por desgracia de su esposo o esposa, casados por la iglesia, juntados con otros en pecado mortal. Todos los que dicen novio, pero en lo que son concubinos disfrazados, pecado mortal. Todos esos pobrecitos hoy caídos en la trampa del demonio, de Sodoma y Gomorra, hombre con hombre que viven o que no, pues es pecado mortal. Todos los que hacen abortos es pecado mortal. Todos los que consultan brujos, hechiceras, son pecado mortal. Todos los que dejaron la fe católica para hacerse protestantes, es pecado gravísimo, es apostasía. Y todos los católicos que nunca van a misa, que nunca confiesan, nunca comulgan, etcétera, es pecado mortal, es gravísima. Los que viven de usura también, pecado mortal. Entonces, esta asociación, Cofradía de Fátima, trabajaba para trabajar, rogar y sacrificarse por la conversión de los pecadores. Reparar los pecados sociales de las naciones, de los pueblos, eso también es muy importante. Reparar los pecados de los pueblos, de las naciones. Queridos hermanos, hay pecados colectivos, hace falta penitencia colectiva, cuidado. Pecado colectivo, penitencia colectiva. Nosotros también tenemos algo que ver en esto. Nuestros pecados personales, nuestras omisiones, nuestra tibieza, nuestra negligencia, como confirmados tenemos que ayudar a nuestros hermanos. ¿Cuántas veces no sabemos ni siquiera si nuestro colega del trabajo es católico o no es católico? ¿Cómo es posible esto? ¿Cuántas veces vemos que nuestros vecinos van a sectas y nosotros ni sabíamos, ni no hacemos nada? Entonces, reparar los pecados sociales de las naciones y de los pueblos, todos los pecados que gritan al cielo, Sodoma y Gomorra, casar hombre con hombre, pecado gravísimo, el aborto, etcétera, son pecados sociales graves, tenemos que repararlos. Y también promover el cumplimiento de los preceptos de la Iglesia, particularmente en lo que concierne la santificación de los domingos y fiestas de guardar. Rogar por las misiones, sostenerlas, rogar por las misiones, mandar misioneros en los países paganos. Ahora nosotros estamos invadidos por los paganos.
por los herejes, por los protestantes, por los musulmanes, por los budistas, etcétera. El otro día vi que había un líder budista, tenía 900.000 seguidores de hispanoamericanos. Es gravísimo esto, es gravísimo. Entonces rezar por las misiones es sostenerlas también. Hoy necesitamos muchos libros buenos, catecismos especialmente, clásicos tradicionales. Por eso les aconsejo suscribirse al Catecismo Católico Tradicional en YouTube y escuchar y reenviar a todos los contactos estas charlas que explican la fe. Rogar también por las almas del purgatorio, pobres almas del purgatorio. Rogar por los enfermos y por todas las necesidades espirituales temporales recomendadas a Nuestra Señora de Fátima. Que los hermanos recemos, dije, por los pecadores, por los pueblos, por los dirigentes de la Iglesia y de los estados. Seamos cristianos de veras, vivamos en gracia y jamás en pecado mortal. Seamos apóstoles, no olvidemos esto. Sostener todo lo que es bueno en la Iglesia y frenar todo lo que es malo. Que Dios os cuide, la Virgen María los tome bajo su protección. Amén.